Buenas noches amigos de Círculo TV, estamos en directo, son las 10:30 de la noche, 9:30 aquí en Canarias, y estamos en directo con, en este caso, con Leo Quinques, Javier Giner y Manuel Galiñanes, que van a ser los que en este caso van a llevar el espacio con nosotros, y también nos acompaña José Honorio en este programa. El programa va a estar moderado por Manuel Galiñanes, quien va a moderar la presentación, en este caso de hoy, del espacio Aló Europa, que se emitirá en las próximas semanas, cada sábado a las 10:30 aquí en Círculo TV. Así que, sin más dilación, le doy paso aquí al compañero Manuel. Manuel, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Debido a que tenemos una audiencia internacional, hablaremos en inglés y castellano. Good afternoon, everybody. We have an international audience. For this reason, we will speak in English and Spanish in these presentations. So we start. Thank you, Honorio and Joseda, for the introduction, and also to Círculo TV for giving us the opportunity to use this space. Dear viewers, my name is Manuel Galiñanes. I'm a member of the board of the Federal Alliance of European Federalists, an organization that seeks a constitutional democratic federal Europe instead of the European Union, which is in danger of collapsing because of internal conflicts and a weak geopolitical position. As moderator, on behalf of the Federal Alliance, I am launching a series of 10 short public lectures on the usefulness and necessity of a federal Europe. The themes to be discussed are part of the content of the European Federal Constitution, a constitution that has been recently formulated by more than 70 citizens in different European countries under the auspices of the Federal Alliance. Precisely, the title of this series of lectures is Towards a Federal Europe. The first lecture will be given by the Federal Alliance President, Dr. Leo Quinques. He will outline the topics that will be presented to you in the coming weeks. Dr. Quinques doesn't speak Spanish, and for this presentation he will formulate short paragraphs in English, after which another member of the board, my colleague Javier Giner, will translate them into Spanish. For the next lectures, we will use the same method, and after each presentation, I will give the floor to viewers who want to make questions or comments. The lectures will be recorded and can be seen on the website www.5.eu. There you will also find the written text, and any comments on the topics can be sent to the website administration at 5.eu. Now, en español, gracias, Honorio, a Joseda por la introducción y también al Círculo TV o TV por darnos la oportunidad de utilizar este espacio para presentar una serie de 10 breves conferencias que, bajo el título Hacia una Europa Federal, se centrarán en la utilidad y la necesidad de una Europa federal. Los temas a tratar forman parte del contenido de la Constitución Federal Europea, una constitución que ha sido recientemente formulada por más de 70 ciudadanos de distintos países europeos, bajo los auspicios de la Alianza Federal de Federalistas Europeos. Yo soy Manuel Galiñanes y seré el moderador de estas conferencias. Soy miembro de la Junta Directiva de la Alianza Federal, una organización cuyo objetivo es la creación de una Europa federal, constitucional y democrática en lugar de la Unión Europea. En estos momentos la Unión Europea corre el riesgo de colapsarse por conflictos internos y por mantener una posición geopolítica débil. Y por tanto una Europa federal aparece más necesaria que nunca. La conferencia de hoy correrá a cargo del presidente de la Alianza Federal, el doctor Leo Quinques, quien esbozará los temas que se presentarán en las próximas semanas.
El doctor Klinkes no habla español y su presentación será en inglés. El compañero Javier Giner, que es otro miembro del Consejo de la Alianza Federal, hará la traducción a pequeños intervalos de la presentación. Este método es el que se utilizará en las siguientes conferencias en las que los ponentes no hablen castellano. Como moderador, después de cada conferencia daré la palabra a los asistentes para que puedan hacer preguntas al conferenciante o para hacer los comentarios que crean pertinentes sobre el tema. Las conferencias se grabarán y podrán verse en la página web de la Alianza Federal www.5.eu. Allí también se podrán encontrar los textos escritos y además cualquier comentario o aportación sobre el tema podrán enviarse por escrito a la siguiente dirección: administration, en inglés, @5.eu. Y sin más, damos la palabra al doctor Klinkes. Leo, you have the floor. Thank you very much, Manuel. Thank you very much. And also thanks to Círculo TV for having us as guests today. I would like to briefly outline the themes of the 9 lectures that will follow in the coming weeks. Before naming them, I would like to mention that we, as the Federal Alliance of European Federalists, have organized our own Citizens Convention between the beginning of October 2021 and the end of March 2022, with a mandate for the 70 members to draft a democratic federal constitution for Europe to replace the undemocratic treaties of the European Union. The result of that Citizens Convention is a beautiful 10-article democratic federal constitution, which is sufficiently powerful to give dozens of European member states and their citizens a secure home in a federal state. We have published this result in a book entitled The Making of the Constitution for the Federated States of Europe. And in the written text of this lecture that you can see on the website, you will see the link to this book and a description of it. Thank you very much. Javier. Muchas gracias. Me gustaría esbozar brevemente los temas de las conferencias que tendrán lugar en las próximas semanas. Antes de nombrarlas, me gustaría mencionar que nosotros, como Alianza Federal de Federalistas Europeos, hemos organizado nuestra propia convención ciudadana entre principios de octubre de 2021 y finales de marzo de 2022, con el mandato de que los 70 miembros redacten una condición federal democrática para Europa, que sustituya a los tratados antidemocráticos de la Unión Europea. El resultado de esa convención ciudadana es una hermosa Constitución Federal Democrática de 10 artículos. La hemos publicado en un libro titulado The Making of the Constitution for the Federated States of Europe. En el texto escrito de esta conferencia verá el enlace de una descripción de este libro en este lugar. Es decir, que esto se dará a conocer al final de la conferencia. Thank you. The first lecture will be on the 18th of March. It's about centripetal federalism. It's the first theme of this lecture cycle. What is a centripetal federation and why is it a strong federation? I will gladly deliver that lecture myself. It is about how to make a strong structure of a federal state. And very briefly, it comes down to the fact that a centripetal state is based on the adage, all sovereignty rests with the people. Popular sovereignty. And this requires that everything of great value must come from the bottom up from society. Centripetal means that there are parts like countries or regions that understand that they must live and cooperate with each other to look after a set of common interests, common European interests, and that to that end establish a center that does not yet exist, a federal body. The basis
The foundation of that center is the democratic federal constitution of, by, and for the citizens. Let me take an example. If the citizens of the Spanish regions would decide to create a federal body, it would be a centripetal federation. The regions would then become independent countries with their own legislative, executive, judicial powers, the trias politica, and their own domain of policy making. But if Spain's existing central authority decides to make a federal Spain, that is a form of centrifugal federalization, so from above. And that is always a weak form of federalization because an existing center is always very reluctant to share central powers with decentralized parts of the country. Javier. El primer tema que se va a tratar el próximo día 18 será el federalismo centrípeto. Ahora, el primer tema de este ciclo de conferencias es una federación centrípeta y, porque es una federación fuerte, con mucho gusto pronunciaré yo mismo esa conferencia. Se trata de cómo hacer de un Estado federal una estructura fuerte. Muy brevemente se reduce al hecho de que el Estado centrípeto se basa en el adagio toda la soberanía reside en el pueblo. Esto requiere que todo lo de gran valor debe de ser ideado y regulado de abajo arriba, desde la sociedad. Centrípeto significa que hay partes que entienden que deben convivir y cooperar entre sí para velar por un conjunto de intereses comunes y para ello establecer un centro que aún no existe, un órgano federal. La base, el fundamento de ese centro es la Constitución democrática y federal de, por y para los ciudadanos. Por poner un ejemplo, si los ciudadanos de las regiones españolas decidieran crear un cuerpo federal, se trataría de una federación centrípeta. Las regiones se convertirían entonces en países independientes con sus propios poderes legislativos, ejecutivo y judicial, trías política, y su propio ámbito de formulación de políticas. Si la autoridad central existente en España decide hacer una España federal, entonces se trata de una forma de federalización centrífuga, es decir, desde arriba. Siempre es una forma débil porque un centro existente siempre es muy reacio a compartir poderes centrales con partes descentralizadas del país. Leo. Thank you. The second lecture on the 25th of March is about Johannes Althusius, the Philadelphia Convention, and Altiero Spinelli, and will be provided by Mauro Casarotto, the Secretary General of the Federal Alliance of European Federalists. Thinking in terms of making a federal European state was already conceived long ago, around 1600, by the German political philosopher Johannes Althusius. He elaborated the concept of all sovereignty rests with the people in his famous political method. That contains the building blocks of centripetal federalism and as a corollary of the concept of popular sovereignty. However, it was not until 1787 that the Philadelphia Convention of the delegates from England's 13 independent colonies in America designed a federal constitution of just 7 articles, which is still very powerful enough to hold no less than 50 member states together. During World War II, the Italian Altiero Spinelli wrote the so-called Ventoteno Manifesto, and in it he advocated the creation after the war of a federal Europe based on the same thinking and the method of the Philadelphia Convention. Although in the period between 1945 and 1950, the push for federal Europe was very, very strong. From 1950, the choice was made for cooperation of member states based on treaties.
Mauro Casarotto will deliver this lecture. El día 25 de marzo tendrá lugar la conferencia de Johannes Althusius de 1600, la Convención de Filadelfia de 1787 y Altiero Spinelli de 1941. Este segundo tema correrá a cargo de Mauro Casarotto, secretario general de la Alianza Federal de Federalistas Europeos. El filósofo político alemán Johannes Althusius ya concibió hacia 1600 la idea de crear un Estado federal europeo. Elaboró el concepto de toda la soberanía reside en el pueblo en su famoso método político, que contiene los elementos básicos del federalismo centrípeto como corolario del concepto de soberanía popular. Sin embargo, no fue hasta 1787 cuando la Convención de Filadelfia de delegados de las 13 colonias independientes de Inglaterra en América diseñó una constitución federal de solo 7 artículos. Esa constitución ha sido modificada varias veces, pero sigue siendo lo bastante poderosa como para mantener unidos nada menos que a los 50 estados miembros de Estados Unidos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Altiero Spinelli escribió el llamado Manifiesto de Ventotene. En él aboga por la creación, después de la guerra, de una Europa federal basada en el mismo pensamiento y método de la Convención de Filadelfia. Aunque en el periodo del 45 a 1950 el impulso a favor de una Europa federal fue muy fuerte, a partir de 1950 se optó por una cooperación de Estados miembros basada en tratados. Mauro Casarotto pronunciará esa conferencia. Thank you. The third lecture, the lecture on April 1, is about more democracy. And this will be delivered by moderator, the present moderator, Manuel Galiñanes himself. He will speak it immediately in Spanish, but to make this lecture also available to non-Hispanic speakers, the English lecture is available on our website. That a federal constitution has classic democratic structures and procedures, that is self-evident. But the Citizens Convention has added some special, revolutionary forms of direct democracy. And Manuel will elaborate on these different influences on the part of citizens as structural elements of working from the grassroots of society. Okay? La conferencia del día 1 de abril será sobre más democracia. Este tercer tema es sobre, la pronunciará el propio moderador Manuel Galiñanes. Hablará inmediatamente en español, pero para que su conferencia esté también al alcance de los no hispanohablantes, el texto en inglés está disponible en nuestra página web. Que una constitución federal tiene estructuras y procedimientos democráticos clásicos es algo evidente, pero la Convención Ciudadana ha añadido algunas formas especiales de democracia directa. Manuel se explicará sobre estas diferentes influencias por parte de los ciudadanos como elementos estructurales del trabajo desde la base de la sociedad. Leo. The fourth lecture on April 8 is about the importance of common European interest rather than steering towards national interests. Ingo Piepers, former commander of the Dutch part of the Rapid Intervention Force of the NATO during the Balkan War in the early 90s, delivers this lecture. The usefulness and necessity of establishing a federation is then only present when member states or regions are well aware that they have common interests, but that no single member state or region can look after those common interests on its own. And therefore, they establish centripetally a federal body and let that body take care of those common European interests with the powers of member states. And therefore, let's say common interests like common defense, common foreign affairs, common economic development, and these are common interests by default. And Ingo Piepers will discuss these, focusing on one common European defense as a necessary security tool to arm Europe
against a comprehensive geopolitical systemic crisis that may involve wars. Javier? La conferencia del día 8 de abril es sobre la importancia de los intereses europeos comunes en lugar de orientarse hacia los intereses nacionales. Ingo Pippers, antiguo comandante de la parte holandesa de la Fuerza de Intervención Rápida durante la Guerra de los Balcanes a principios de los años 90, pronuncia esta conferencia. La utilidad y la necesidad de establecer una federación solo se dan cuando los Estados miembros o las regiones son plenamente conscientes de que tienen intereses comunes, pero que ningún Estado miembro o región puede velar por sí solo por esos intereses comunes. Por lo tanto, establecen, es decir, centrípetamente un órgano federal y dejan que ese órgano se ocupe de esos intereses comunes con poderes de los Estados miembros. La defensa común, los asuntos exteriores y el desarrollo económico son intereses comunes por defecto. Ingo Pippers hablará de ellos, centrándose en una defensa europea común como herramienta de seguridad necesaria para armar a Europa contra una crisis sistemática geopolítica global que puede implicar guerras. The fifth lecture on 15 April is on the importance of competence and suitability requirements for those who hold political office. This fifth theme is provided by Peter Hovens, Treasurer of the Federal Alliance of European Federalists. He will discuss the importance of highly competent people's representative in the Federal European Congress, consisting of a House of the Citizens and a House of the States. Our draft democratic federal constitution is based on the concept of representative democracy, and that places heavy demands on the competence and suitability of those who seek to represent the people of Europe. The constitution, therefore, goes so far as to give organized groups of the people a say in the formulation of those demands and in their control. How that is formulated in the constitution, Peter Hovens will explain in more detail. Javier? La conferencia del día 15 de abril trata de la importancia de los requisitos de competencia e idoneidad para quienes ocupan cargos políticos. El quinto tema corre a cargo de Peter Hovens, tesorero de la Federación de Alianza de Federalistas Europeos. Habla de la importancia de contar con representantes del pueblo altamente competentes con el Congreso Federal Europeo, formado por una Cámara de Ciudadanos y una Cámara de Estados. Nuestro proyecto de Constitución Federal Democrática se basa en el concepto de democracia representativa. Esto plantea grandes exigencias en cuanto a la competencia e idoneidad de quienes pretenden representar a los ciudadanos de Europa. Por ello, la Constitución llega hasta el punto de dar a los grupos organizados del pueblo la posibilidad de participar en la formulación de esas exigencias y en su control. Peter Hovens explicará con más detalle cómo se formula esto en la Constitución. Leo. Lecture 6 on the 22nd of April is about the importance of transnational political parties for the election of people's representatives. It will be introduced by Rachel Asiolo, co-president of Vote Spain. The European Parliament is not a true representation of the European people because the Lisbon Treaties requires them to be elected on a national basis. And that is an extremely serious error among all the other errors of that Lisbon Treaty. The Federation is not concerned with the structure, the legislation, the policies and procedure of national member states, but a federation is only looking after common European interests. And that requires election of people who represent the people of Europe, not people who occupy seats in the European Parliament as watchdogs of national interests of member states. Federal elections are a matter and a task for transnational political parties, and Volt espouses that principle, and the speaker will elaborate on it. Javier?
Conferencia del día 22 de abril trata de la importancia de los partidos políticos transnacionales para la elección de representantes del pueblo. El sexto tema será presentado por Ferry Damichidi Guley, copresidente de Volt Spain, España. El Parlamento Europeo no es una verdadera representación del pueblo europeo porque el Tratado de Lisboa exige que sean elegidos sobre una base nacional. Ese es un error gravísimo entre todos los demás errores de este tratado. Una federación no se ocupa de la estructura, la legislación, las políticas y los procedimientos de los Estados miembros nacionales, sino únicamente de velar por los intereses comunes. Para ello es necesario elegir a las personas que representen a los ciudadanos de Europa, no a personas que ocupen escaños en los Parlamentos Europeos como vigilantes de los intereses nacionales de los Estados miembros. Las elecciones federales son asunto y tarea de los partidos políticos transnacionales. Volt defiende ese principio y el orador lo desarrollará. Quiero añadir que Volt tiene un diputado en el Parlamento Europeo. The seventh lecture on the 29th of April is about the importance of uniform banking supervision within a monetary and fiscal union. A vital federation rests on a vital financial foundation. In the European Union, the Eurozone, with the euro, acts as a foundation, but this has proved very weak since their entry in the late 90s. Both are under constant pressure, not only because some member states seem to yearn to leave the euro and restore their own currencies, but mainly because during the composition of the Maastricht Treaty in 1992, they refused to build a federal foundation under the eurozone. In practice, the lack of uniform banking supervision has led to problems of subsidiarity and proportionality of directives from the European Central Bank to banking institutions in the EU member states, among others. Moses Marinho Sanchez Jr., who works within the Netherlands Bank and for the European Central Bank, will discuss this in more detail. Javier. La conferencia del día 29 de abril trata de la importancia de una supervisión bancaria uniforme dentro de una Unión Federal Monetaria. Una federación vital descansa sobre una base financiera vital. Es la Unión Europea, la eurozona con el euro actúa como base, pero esta se ha mostrado débil desde su entrada a finales de los años 90. Ambos están sometidos a una presión constante, no solo porque algunos Estados miembros parecen anhelar abandonar el euro y restablecer sus propias monedas, sino porque durante la cooperación del Tratado de composición del Tratado de Maastricht en 1992 se negaron a construir una base federal bajo la eurozona. En la práctica, la falta de una supervisión bancaria uniforme ha provocado problemas de subsidiariedad y proporcionalidad de las directivas del Banco Central Europeo a las instituciones bancarias de los Estados miembros de la Unión Europea, entre otros. Moses Marinho Sánchez Jr., que trabaja en el Banco de los Países Bajos y bajo el Banco Central Europeo, hablará de ello con más detalle. Lecture 8 on 6 May is about from a decentralized Spain to a federal Spain. Javier Giner, who provides this Spanish translation, recounts in Spanish, with an English version on the website, how the decentralization of the Spanish state structure has now reached such a point that one has to wonder whether it is not time to convert the decentralized Spanish state into a federal state. And that is by elevating the regions into sovereign members that together form a centripetally built federation. This is an exciting question, which of course is giving added weight by the Central's authorities' refusal to grant Catalonia independence. Javier?
El día 6 del 5, la conferencia trata de una España descentralizada, a una España federal. Javier Giner, servidor de ustedes, que siempre ha proporcionado la traducción al español, relata en español con una versión en inglés en el sitio web cómo la descentralización de la estructura del Estado español ha llegado a tal punto que cabe preguntarse si no ha llegado el momento de convertir el Estado español descentralizado en un Estado federal. Es decir, elevando a las regiones a miembros soberanos que juntos formen una federación de construcción centrípeta. Es una pregunta apasionante a la que, por supuesto, la negativa de la autoridad central a conceder la independencia a Cataluña le da un peso añadido. Y con mucho gusto me encargaré de explicarlo. Leo. Lecture 9 on 13 May is about the importance of a close relationship between the Federal Europe on the one hand and the World Federation. Our constitution, federal constitution made by the Citizens Convention, contains a provision in Article 1 that clearly indicates its commitment to the pursuit of federation of the whole world. Currently, there are 27 federal states in the world that together house 42% of the world's population. With a federal Europe, we are approaching 50% of the world's population. It is a legitimate expectation that after that, the rest of the world's population will soon find peace and prosperity within a few more federal states to be established. Professor Glenn Martin, one of the members of our Citizens Convention, is the leader of what has now become the Constitution for the Federation of the World, an outstanding legal foundation for a world federation. And in this final theme, he highlights the essence of that Earth Constitution and the importance of a European Federation as one of its supporting building blocks. La conferencia del día 13 de mayo es la importancia de una estrecha relación entre la Europa federal y una federación mundial. Nuestra Constitución contiene una disposición en su artículo primero que indica claramente su compromiso con la búsqueda de una federación de todo el mundo. En la actualidad hay 27 estados federales que en conjunto albergan a más del 42% de la población mundial. Con una Europa federal nos acercamos al 50%. Es legítimo esperar que, después de esto, el resto de la población mundial encuentre pronto la paz y la prosperidad en el seno de unos cuantos estados federales más por crear. El profesor Glenn Martin, uno de los miembros de nuestra Convención Ciudadana, es el líder de lo que ahora se ha convertido en la Constitución para la Federación del Mundo, una base jurídica excepcional para una federación mundial. En este tema final destaca la esencia de la Constitución de la Tierra y la importancia de una federación europea como uno de sus pilares de apoyo. Leo. Well, in a nutshell, these are the 9 lectures we will cover in the coming weeks. On behalf of the board of the Federal Alliance of European Federalists, I hope it contributes to your views and understanding on a federal Europe, a federal state of Europe to be established on the basis of a democratic constitution ratified by the people of Europe. The constitution of, by, and for the people. I'm now happy to give the floor again to moderator Manuel Gallinanes so that he can give the opportunity to start a discussion. Thank you very much. En pocas palabras, estos son los temas que trataremos en las próximas semanas. En nombre de la Junta Directiva de la Alianza Federal de Federalistas Europeos, espero que contribuya a sus puntos de vista sobre un Estado federal de Europa que se establezca sobre la base de una Constitución democrática ratificada por los pueblos de Europa, una Constitución de, por y para el pueblo. Y ahora nos complace de dar la palabra al moderador Manuel Gallinanes para que dé pie al debate. Gracias. Thank you, Leo. Thank you, Javier. Are you ready to take some questions, Leo? Of course. Good.
Tengo algunas preguntas que me ha ido pasando José Honorio en el chat y voy a hacerlas por orden de presentación. Only Vicious pregunta que el federalismo que no habría que implementarlo antes en los países y después a nivel continental y de la Unión Europea. Leon, I translate this for you. Should the federalism be implemented first in the various countries and then progress towards the continental federalism? It is, you must understand that in the European Union, there are already 3 federal states, Belgium, Austria, and Germany. And as I have indicated just recently, it is maybe foreseeable that Spain will also transform itself into a federal state, because it is just a little step away from a federal state. And Great Britain, United Kingdom, it's not in the EU, okay, could also transform very easily into a federal state. So there's no problem in making states at this moment in Europe. But it is not a prerequisite to have first federations as a member state and then a continental. We can start tomorrow, for instance, to make a continental federation with 9, 10, 15, 20, 27 European states that are no member of the European Union. But never forget that in Europe itself, apart from the 3, Germany, Austria, and Belgium, there is also Switzerland as a federal, is the first European federal state in Europe. So it is just a matter of waiting and trying to push this whole transformation system forward. Mm-hmm. Can you translate, Javier? Sí, con mucho gusto. Pues resulta de que en la Unión Europea ya existen 3 estados que son federales. Se trata de Alemania, se trata de Bélgica y se trata del Estado Federal de Austria. Y probablemente podría ser España en un futuro próximo que fuera otro Estado federal, porque está a un paso de llegar a ello. Simplemente se trata de llevarlo a cabo como hemos explicado antes. También hay otros estados que no son miembros de la Unión Europea, como United Kingdom, que podrían integrarse fácilmente en una futura federación europea. E incluso en Suiza, que también es un estado federal y no miembro de la Unión Europea, podría integrarse también en la Unión Europea. Pero es imposible de crear unos estados federados de Europa como los que existen en la Unión Europea solamente porque quieren ser una federación. Tiene que ser una federación que resida en el pueblo y que se vaya desarrollando para poder ser un Estado federal centrípeto. Con lo cual, no hay una forma de llevar a cabo ese proyecto de constitución, o sea, de Estados federados de Europa de esa forma. Manuel, can I add one thing? When I mentioned Germany and Belgium, Germany is a typically example of a very, very strong federation because it is built from the bottom up. It is a centripetal federation. Belgium, on the other hand, is a centrifugal. It is a centrifugal federal state. It is built from above, top down, and therefore it is by far not as strong as the German federal state. Una aclaración de doctor Klinkers es que la federación alemana es muy fuerte porque es una federación centrípeta, es decir, que funciona de la base hacia arriba, se creó de esta forma. Sin embargo, en la federación belga
pues fue lo contrario, se desarrolló una federación desde arriba hacia abajo, con lo cual no es tan fuerte y potente como la alemana. Javier, I'm looking at the chats and I see that Melania from Poland has also put in a chat. So welcome to Melania. It's not only Spanish people that are watching us. Well, I told you, Melania wants to introduce the system in Polonia for the next time. Yeah. Yo quería extender un poco esta pregunta porque me parece bastante relevante. Es imprescindible que los estados que integren la Federación Europea sean ya federales ellos mismos o pueden integrarse dentro de la federación sin tener que ser federalistas ellos, los diferentes países. Me refiero, por ejemplo, a Italia, que tiene regiones muy potentes que podrían funcionar como una federación, pero en realidad no funcionan como una federación. No sé si Mauro o Martina están también en línea y pueden contestar a esto. The question is this, Leo. Is necessary for the countries to become part of the federation to be a federal state themselves before they come into the European federal? No. When we create a federal Europe, every state, every country remains exactly as it is. So let's say in the Netherlands, we have a king. And in Belgium, we have also a king. So a monarchy that stays exactly the same. France has a republic. It stays exactly the same. You have more or less the same as in Belgium and in the Netherlands and Spain is a constitutional monarchy within a decentralized state. Stays exactly the same. A federation is completely forbidden to get influence in the complete political, judicial, policy structure of the state. All the member states of a federation, they remain exactly as they are. The only thing is that they ask a central body, a federal body, to take care of 5 or maybe 10 common interests. That's all. En los futuros estados federales de Europa no es necesario de ninguna de las maneras que todos los estados integrantes sean federales. Es decir, que para un estado federal europeo, de acuerdo con la Constitución redactada por nuestra convención, cada estado que se integre en la futura Federación Europea quedará exactamente igual que es ahora. Por ejemplo, si en Holanda hay una monarquía, pues seguirá la monarquía. Si en Francia hay una república, seguirá la república. Es decir, que una federación tiene prohibido de interferir en las leyes que ya tiene el Estado federado como norma de ese Estado. Por lo tanto, no hay que temer a ninguna interferencia de la federación en los estados federados, sino que más bien hay que descansar en la federación aquellas obligaciones, aquellos temas que los estados por sí mismos no pueden llevar a cabo, con lo cual entonces queda bien. In my lecture on, let's say, 18, the next lecture, the next week, I shall elaborate on this item very specifically. The Federation does not have any influence top-down to the member states. En la conferencia próxima, que será de Leo Klingas, hablará más de esto y dejará claro que la Federación no tiene ninguna manera de interferir en los Estados miembros una vez federados. Exactly. Muy bien, gracias.
Tenemos también en red a Teco, que hace varias preguntas. Nos dice que qué estudios han realizado sobre el asunto y qué resultados han llegado. ¿Qué poder real tiene este colectivo? Y sobre qué bases teóricas han aplicado este proyecto, el de Five, el de la Constitución. Yo creo que muchas de las preguntas estas se han contestado hoy y también se contestarán en las próximas presentaciones. Sin embargo, tomo parte de estas preguntas que me parecen relevantes para esta discusión de hoy sobre qué poder real tiene el colectivo Five. Leo, one of the attendants is asking, what is the real power of the alliance, of Five, Federal Alliance? Our Federal Alliance of European, our power? That's correct. We do not have any power. We are a federation, and this, as a federation, we do not have individual persons as a member, but we have only organization as members. But we are very young. We are looking now in a process of, let's say, commitment to find other strong partners to be member of our Federal Alliance. And we have no political power because we are not a political organization. We operate more or less on a scientific basis, an academic basis, to explain to everyone who wants to listen what the standards are for making a federal European state, which is already a matter of discussion for 200 years. Immediately after the Citizens' Convention of the Philadelphia Convention in 1787, in 1800, people in Europe said, we need to have a federal Europe. And year after year, war after war, constantly there was a plea for make a federal Europe. Well, and we as a Federal Alliance, the only thing we can do is give information. Tell the people what is a federation? What can a European federation be? Why would it be the best choice to make a federation instead of having treaties? Or Poland wants to go away, Hungary wants to go away, Germany makes conflicts with the European Court of Justice. All conflicts, no geopolitical position. We need a federal Europe to be strong, to be secure, to have economic value, to handle the climate system problems, to climate the migrant problems, etc. The individual European states at this moment cannot deal with that. And we try to give the information what to do, but we have no powers. So, Leo Klinkas nos explica que la Federación de Federalistas Europeos no tiene absolutamente ningún poder, simplemente es una organización que se compone de miembros que están federados con la Federación. Y hasta la fecha todavía no somos muchos, pero bueno, quiero añadir recientemente que hemos tenido ya conversaciones con esta organización VOLT que probablemente, pues, bueno, nos ayudará a llevar a cabo nuestros fines. Nosotros aquí en Europa lo que pretendemos es hacer exactamente lo que se hizo en la Convención de Filadelfia, es reunirse con una convención de ciudadanos y después poner a ratificación de la Constitución al pueblo. Y se ha demostrado que día tras día y guerra tras guerra en Europa se ha hablado siempre de hacer una federación, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, pero nunca se ha llevado a cabo. Por lo tanto, nuestra intención es la de hacer la promoción, la publicidad que tengamos que hacer para que los europeos entiendan
que el sistema actual de la Unión Europea no es una salida para terminar con los conflictos, no es una salida para terminar con las crisis, no es una salida para una Europa soberana, sino que tenemos que fundar los Estados Federados de Europa para evitar los problemas que actualmente ocurren en Polonia con temas políticos, en Hungría con temas democráticos y en Alemania incluso con temas monetarios, porque la Corte Federal Alemana del Constitucional alemán pues se ha pronunciado en algunas ocasiones en contra del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo. Por lo tanto, lo que tratamos de dar a conocer a los ciudadanos es que Europa tiene que ser fuerte y lo será siempre y cuando tengamos una federación europea. Gracias. Xavi Exe pregunta qué se piensa sobre la Europa de los pueblos. Yo creo, Xavi, que ya queda respondida con los anteriores comentarios. Por eso, sí, yo tengo una pregunta para Leo. Algunos de nosotros pensamos que la supervivencia de la Unión Europea pasa por convertirse en una federación europea. Mi pregunta a Leo es, ¿cuál cree que debe ser la hoja de ruta para alcanzar una federación europea? ¿Y cuánto tiempo podría llevar el conseguirlo? I translate, Leo. Yeah. Some of us think that the survival of the European Union depends on becoming a European federation. My question to you is, what do you think should be the roadmap to get a European federation, and how long could take it to achieve it? I could not hear very well what you were saying, so could you repeat it again? There's some problem with the sound at this moment. So, okay. No, the question is, what do you think should be the roadmap? the roadmap, yes? Roadmap to get a European federation, and how long could it take to achieve it? That is absolutely a fantastic question. Well, we will follow as much as possible the procedure of the Philadelphia Convention of 1787, the birth certificate of the first federal constitution in the world. And what did they do? They made a constitution of 7 articles, and they have put it before the people of the 13 former colonies. They did not go to the Confederal Congress. They said to the people, you must ratify this constitution. So what we are aiming at this moment, and we are preparing this, by this, that we lay this 10-article constitution that has been drafted by the Citizens Convention, we will lay it before the people of Europe to ratify it as a constitution of, by, and for the citizens of Europe. That is our roadmap. Ratification. We do not ask the European Union if they like it. We do not ask the European Union if they agree. We just will do it. So this, what we do tonight in this Círculo TV program, we are at this moment already reaching out to the people of Europe by telling them some elements of what a federation is, and we will continue and spread more and more and more information. We are looking for, let's say, strongholds in each country in the European Union to disseminate our ideas, to disseminate the standards of federal state formation. That is our roadmap. How long it will take? I think that it will depend on the crisis of the European Union.
there are so many conflicts within the European Union that it can go to an explosion or an implosion of the European Union. And if this crisis is coming nearer and nearer to us, then the need to transform the European Union, which is based on treaties, into a European federal state. I don't know if it will be in 1 year or in 5 years, but it will. The next European state of systems will be a federal state. That is inevitable. Entonces, la pregunta sobre la ruta para una federación y cuánto tiempo va a durar es verdaderamente muy importante. Pero aquí lo que pretendemos es seguir la forma que se hizo en la Constitución o en la Convención de Filadelfia. Es decir, la Convención de Filadelfia lo que se hizo es poner la Constitución que redactaron no en el gobierno confederal o en el Congreso confederal, sino que lo pusieron en manos de los ciudadanos de los 13 excolonias del Imperio Británico. Entonces, resultó lo que todos sabemos, que primero se ratificó en 9 estados, pero poco a poco terminaron ratificando los 13 hasta la cantidad de estados que se han federado actualmente. En Europa queremos seguir ese camino, pero la Unión Europea no va a admitir nuestra Constitución para ponerla a ratificación de los ciudadanos, sino que tenemos que utilizar los programas que tengamos a nuestro alcance, como el de Círculo TV esta noche, para que los ciudadanos de Europa se estén informados y que se vaya diseminando cada vez más la idea de una Europa federal, porque esto puede tardar poco tiempo o mucho tiempo, pero lo que está claro es que después de todas las crisis que se están viviendo en Europa en los últimos tiempos, no va a salir otra solución que un Estado federal. Porque si la Unión Europea se rompe, entonces no habrá otra solución que adoptar ese sistema. Y naturalmente estamos muy cerca de esa opción, porque si alguno de los oyentes o de los espectadores se acuerda de la caída del muro de Berlín, un año antes nadie, absolutamente nadie, podría haber soñado que eso iba a suceder. Pues muy probablemente esto podrá suceder también en Europa en un futuro próximo. Muy bien, gracias. No veo ninguna otra pregunta en el chat. Y yo tengo una última pregunta, si me permitís, también para Leo. Un gran impedimento para avanzar hacia una federación europea son los propios partidos políticos que mantienen una cultura interna que no es enteramente democrática y probablemente querrán mantener el status quo. La pregunta es, ¿qué medidas se podrían adoptar para democratizar los partidos políticos de manera que se facilite el camino hacia una federación europea? I translate this. A major impediment to progress towards a European federation are the own political parties that maintain an internal culture that is not entirely democratic, and probably they may want to maintain the status quo. The question to you, Leo, is what can be done to democratize the political parties so as to facilitate the way towards a European federation? It's a very difficult issue. And we approach this issue along the lecture that will be delivered by Peter Hovens on the requirements, on the competence and suitability of people who will be member of the federal parliament.
the level of competence and suitability at this moment is very low. In each country is low, but also in the European Parliament, the competence and the suitability is very low, and there are some elements in the European Parliament, the EU Parliament, that might be discussable if they have any idea of what a democracy is. In our constitution, we have a regulation that prescribes, orders that political parties take care of delivering candidates for the election in the European Parliament, federal European Parliament, to deliver candidates of the highest thinkable competence and suitability for this so extremely important political office. The political office is the most important office in the world. But politics is often the cause of a huge amount of problems. And we need a completely new level of competence and suitability. A quantum jump do we need. And that is up. And we have put it in the constitution with also a very large explanation why we have put it, that the political parties should take measures to bring only forward candidates of the highest democratic level thinkable. Javier, before that you translate it, I would like to show the audience this. We have a leaflet, which is a flyer made by you and your friends, Javier. I would like to show this to the audience because it is a splendid flyer. And if some people would like to have a flyer, we can easily send it to them. And where is this? There is this QR code. You can check it now, what it is, to see what we will do in the roadmap. This is also an answer on the roadmap towards the federal Europe. Okay, so empezamos por lo último que ha comentado del flyer. Este flyer está en la web de la Federación y también de nuestra asociación de la Unión Europea de Mallorca y se puede bajar en cualquier momento directamente. Volviendo ahora a cómo llevar a cabo la democratización de los partidos políticos, esto es una cuestión casi imposible de resolver. No obstante, en la Constitución de la Federación de Federalistas Europeos ya se ha quedado bien claro que en el futuro de la Federación los partidos políticos tendrán que poner el empeño en elegir los candidatos más alto cualificados para que puedan desarrollar el papel tan importante que es de estar en una oficina o en una institución que tiene que llevar los destinos de Europa. Por lo tanto, es una cuestión difícil de contestar, porque democratizar los partidos se hizo en Suiza ya en el año 1848, cuando se celebró la Constitución, pero aquí en Europa ni los parlamentarios del actual Parlamento Europeo son democráticos ni entienden de alta calidad de política. Con lo cual, es una especie de suerte que tendremos si realmente para los futuros partidos transnacionales consiguen los partidos designar a esos candidatos con alta cualidad política para desempeñar su cometido. Sí, muchas gracias. Yo creo que, si me permitís opinar al respecto, yo creo que la creación de estos partidos transnacionales puede ser un acicate
para que los partidos en todo el continente estén mucho más democráticos. No sé si hay alguna pregunta más o algún comentario que queráis hacer, Leo, Javier. Any additional questions or answers? Any comment, Leo? No, I liked it very much, and I'm very, very grateful that Círculo TV has given us the opportunity to present this introduction on the lectures, and I hope that the other lectures will be as successful as this evening. Thank you, Manuel, for this, and Javier, for this splendid cooperation between English and Spanish. Thank you very much. Well, doctor Leo Klinkers felicita la organización de esta conferencia y dar las gracias a todos por la cooperación que hemos tenido, y nos congratulamos de estar por estos estudios los próximos 9 semanas para seguir diseminando las ideas de una Federación Europea que se terminará con el establecimiento de los Estados Federados de Europa. Y quiero terminar diciendo que voy a pasar por el chat también a Honorio el flyer para que lo pueda colocar donde se pueda, ¿no? Donde está en una parte el castellano y en la otra parte está el inglés, pero bueno, en la web también se pueden bajar todo el resto de los flyers. Vale, pues aquí cerramos esta primera presentación, dando las gracias al doctor Klinkers por estar hoy con nosotros y por todo el gran trabajo que ha realizado como presidente de la Alianza Federal en la formulación de la Constitución Federal Europea y ahora en su promoción. Gracias también a todos los asistentes por vuestra participación y, como no, a Joseda, a José Honorio y al Círculo TV. Here we close this first presentation by thanking Dr. Klinkers for being with us today, for all the great work he has done as President of the Federal Alliance, in the formulation of the Federal Constitution of Europe, and now in its promotion. Thank you also to all attendees for your participation, to Joseda, to Honorio, and Círculo TV. I don't know if anyone wants to add anything else at this point. If not, nada más por hoy. Buen fin de semana a todos. Good weekend to everybody, and goodbye. Thank you so much. Vale. Okay. Adiós. We are leaving now? Yeah. Okay. See you next time. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.